Bien, hemos leído en Hebreos sabemos que es una carta en la que Pablo da una explicación, todo un razonamiento teológico acerca de la antigua dispensación, de lo que había sido hasta Cristo, de los sacrificios que allí habían sido establecidos, y hace la comparación, la conclusión, tratando también en profundidad acerca del sacrificio de Cristo y de lo que sería ese nuevo sacerdocio y, en definitiva, la nueva dispensación en la que estamos. Muchas veces nos hemos hablado de lo que existía, de lo que el Señor mismo, es el mismo Señor, es la misma doctrina, es la misma palabra. El Señor lo había establecido en el Antiguo Testamento, que tenía una razón de ser, que tampoco podemos decir no valían para nada, sí, tenían un valor tremendo, pero siempre fundados en la obra de Cristo, hasta que Cristo llegó. Vemos que aquí nos habla, en ese trozo que hemos leído, del sacrificio de Cristo. Vemos que nos habla también de nuestros sacrificios, de lo que nosotros, si nos fijamos en el versículo 15 y 16, nos dice: así que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza. Nos habla de un sacrificio que luego en el 16 nos dice de hacer bien y de la comunicación no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Es decir, también el pueblo de Dios actual, los que hemos creído y los que formamos parte de la Iglesia, en definitiva, los que hemos nacido y hemos creído en Dios después de la obra de Cristo, también somos llamados a hacer sacrificios, también somos llamados a presentar sacrificios. Pero quizás conviene, como mínimo así lo era llevado hoy a considerar, acerca de la razón de ser de los sacrificios, acerca de esas diferencias que puede haber entre el sacrificio que nosotros podemos hacer y que de hecho somos instados, somos animados a llevar a cabo, respecto de aquel único sacrificio y de todos los que habían precedido. No olvidemos, la palabra sí nos lo dice en diversos lugares, que cuando hemos creído somos hechos también, dice, reyes y sacerdotes. Quizás no tenemos muchas veces en cuenta nuestra misión, nuestra tarea sacerdotal, nuestra condición de sacerdotes, pero si está establecido en la palabra, somos hechos sacerdotes. Quizás por el contexto en el que vivimos, cuando pensamos en sacerdotes, pensamos en cosas que no siempre son lo que se aviene a la palabra. Y por ese mismo contexto, por esa misma cuestión cultural y social, no pensamos demasiado en que también nosotros somos sacerdotes. Salvando las diferencias, haciendo notorias esas distinciones y poniendo las cosas en su lugar, tenemos que tener su importancia que nosotros seamos sacerdotes. Ya digo, no pensando en cuestiones litúrgicas, puesto que no es cuestión de liturgia, ni pensando en otros componentes que quizás, al citar esa palabra, serían las primeras que nos vendrían a la cabeza. No se trata de esto, no se trata de lo que tenemos más establecido en nuestra sociedad, pero sí se trata de lo que la palabra nos dice. Y somos hechos sacerdotes, y simplemente buscando, estamos hablándonos, estamos por tanto tratando términos, vocablos, muchas veces ya sabemos que un elemento útil, un instrumento útil es simplemente el diccionario. Y en el diccionario de la lengua española, cuando nos habla, vamos a leer dos definiciones. La primera, que nos hablamos de sacrificio, la primera definición que nos hace, luego ya comentaré otras dos que también están y que no son las que nos atañen en esta mañana. Dice: ofrenda a una deidad en señal de homenaje o expiación. Esta sería la definición llana y simple, la primera admitida en el diccionario de la Academia Española. Luego ya, como os digo, por el contexto que estamos, nos habla del sacrificio de la misa, y en tercer lugar nos habla del otro concepto que a veces usamos al hablar de un sacrificio. Yo he hecho muchos sacrificios para obtener lo que sea, o me sacrifico comiendo esto que no me gusta, lo decimos así en términos más relativos, pero ese sentido de sacrificio en tanto a un esfuerzo, en tanto a privarse o al contrario, llevar a cabo una cosa que no nos gusta en pro de algo que suponemos superior y mejor, esa sería la tercera definición, que tampoco es la que nos ocupa. Pero sí la primera, y claramente
ofrenda a una deidad en señal de homenaje o expiación. Ahora de ello nos hablaremos. La otra definición que os decía, además cae muy cerca, empiezan por las mismas letras, sacrificio, sacerdote. Pues sacerdote dice, hombre dedicado y consagrado, ya simplemente esas dos palabras también, en tanto que nosotros, sacerdotes, nos pueden hacer pensar dedicado y consagrado, dice hacer, celebrar u ofrecer sacrificios. Es decir, un sacerdote no se entiende si no es para ofrecer un sacrificio. Un sacerdote no es simplemente alguien que se pone entre Dios y los hombres. En ese sentido podríamos entender que cierta cosa hay, pero sacerdote es el que hace sacrificios, el que ofrece sacrificios. No hay sacerdocio sin sacrificios. Somos hechos sacerdotes, no hay sacerdocio nuestro tampoco sin sacrificio. Pero como os decía, vamos a intentar ver un poquito acerca de ello, de esos diferentes sacrificios, de esa diferencia en el sacerdocio y en el sacrificio, consecuentemente, que el sacerdocio actual debe ofrecer respecto del que había sido establecido en la antigüedad. Pero nos tiene que quedar quizás ese concepto. El Señor nos ha hecho sacerdotes. Un sacerdote solo es sacerdote en tanto que ofrece sacrificios. Como sacerdotes que somos llamados a ofrecer sacrificios. Esta sería una premisa sobre la cual ahora también nos vamos a hablar. La misma definición que nos dice el diccionario al hablar de sacrificio, hemos dicho ofrenda a una deidad. Hay deidades falsas y está Dios, el Dios verdadero, en eso también hay una distinción, en señal de homenaje o expiación. La misma palabra también nos habla en muchas ocasiones de sacrificios ofrecidos a los ídolos. Estos los damos por descartados, que no son los que puedan convenir. Estamos hablando, lo digo en cuanto a que aquí dice a una deidad. Sí, hay deidades falsas, hay ídolos, por tanto, esos los descartamos. Cambiamos la palabra deidad por Dios, el Dios verdadero. Una ofrenda ofrecida a Dios en señal de homenaje o expiación. Dos posibilidades: homenaje, reconocimiento, sumisión, acatamiento, todo eso podría significar esa palabra, y la otra, expiación, algo muy arraigado en toda la humanidad, en todos los tiempos. Supongo que aquellos que tienen premisas evolucionistas dirían que es una prueba en cuanto a la sociología, en cuanto a la psicología humana, de que procedemos del mismo lugar, lo cual es verdad, pero no del lugar que nos dicen, sino pues viendo la luz de la palabra. Es verdad que en prácticamente todas las sociedades ese concepto del sacrificio expiatorio está arraigado. Conocemos la historia tal como nos plantea la palabra, conocemos como aún sin llegar al tiempo de la ley, ya en Génesis el Señor establece, recordáis, tanto a Caín como a Abel, que ofrecen sus sacrificios. Es decir, el Señor ya había establecido el sacrificio, el Señor ya había mostrado que este era el camino, el Señor en definitiva había puesto ya en conocimiento de la humanidad que todos somos pecadores y que algo hay que hacer, por decirlo así, algo había que establecer para poder seguir relacionándonos con Dios después del pecado. Eso ya fue en Génesis, y en Génesis mismo también nos habla de la dispersión de toda la humanidad en todo el mundo. Hay muchas cuestiones religiosas, aquello que también, una materia que aparece en filosofía y en algunas carreras de estas, que son las religiones comparadas. Vemos que ciertamente muchas religiones tienen algún elemento común, más que buscar otras explicaciones, como os digo, más dadas a la evolución. Creo que bíblicamente es muy claro entender que ciertamente surgimos de un mismo lugar y que por esa dispersión y por ese deterioro de la verdad, partiendo de un puntito de verdad que pudiera haber, han degenerado. Pero quedaba algo, quedaba esa enseñanza que el Señor había dado al ser humano de la necesidad de un sacrificio. Luego cada religión, cada lugar y cada pueblo lo ha reinterpretado y lo ha distorsionado a su conveniencia o como le ha parecido. Pero hay una explicación del por qué podría haber en tantos lugares esa misma base, ese mismo hecho. El sacrificio, por tanto, vamos ya a centrarnos más en lo que fue la dispensación de la ley.
El sacrificio lo estableció el Señor. Y en la ley claramente nos muestra, vamos a leer varios pasajes de Hebreos. Hebreos quizás lo compendia un poco y, como os digo, nos da el resumen, nos da la explicación, nos da la visión teológica acerca de ello. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento tenían una función. Todos los sacrificios sabemos que implican muerte. Es curioso que incluso la palabra griega no es la de muerte, pero implica, contiene el hecho de matar. Podríamos decir, no todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran con derramamiento de sangre. Es verdad, la inmensa mayoría sí, pero aún aquí podríamos decir si no había muerte, y así algunos quizá recordamos incluso de hace 30 años o más algún estudio del hermano Guipardo cuando nos hablaba de que aquellos sacrificios que son los que podríamos no identificar con la muerte animal, como sería si es que en algún momento se presentaba aceite, se presentaba harina, es decir, del mundo vegetal. Podríamos recordar que aún aquí también hay muerte, en tanto que sea la oliva, la aceituna, ha tenido que ser quitada de su planta y aún machacada para poder dar aceite. Es decir, no está la muerte en el sentido animal, pero no está exenta tampoco en ese concepto del sacrificio. En la palabra griega también hay dos palabras en el diccionario que son muy parecidas, muy próximas, tuos, y la otra es igual, seguro que además no lo pronuncio bien. En medio de las dos queda una que es la palabra altar, que es por tanto compuesta, es decir, lugar donde se realizan los sacrificios. El altar tiene ese propósito, tampoco tiene otra cuestión sagrada como algunos puedan interpretar, sino simplemente el lugar donde se ofrecen los sacrificios. La misa, para aquellos que así lo consideran, como es un sacrificio, tendría esa función, pero no se ciñe a lo que el Señor había establecido. La enseñanza, bien lo sabemos en el Antiguo Testamento, era que habiendo pecado, y la Biblia no nos deja lugar a duda, ni deja a nadie indemne respecto a esta situación, todos hemos pecado, y también el todos es absoluto. Era necesario hacer una expiación delante del Señor por ese pecado, es decir, era necesario pagar, en cierta manera, el precio de ese pecado. El animal no era más que una imagen, no era más que un símbolo, también lo conocemos bien, de aquel sacrificio único e irrepetible que sí valió para todos, que proveyó la sangre de Cristo, que es la que nos ha limpiado del pecado. Y como también muchas veces nos hemos hablado, eso tuvo una culminación, tuvo un momento histórico, podemos situar pues, hace poco menos de 2000 años, cuando el Señor Jesús fue a la cruz. Hasta que ese hecho físico, constatable, reconocible, que se dio en su momento histórico, todos los que habían vivido antes de él, ¿qué tenían que hacer? ¿En qué podían poner la fe? Sí, en que vendría un Mesías, de acuerdo, pero no había venido, no podían tener el mismo conocimiento que nosotros. No había, además, la misma revelación tenemos nosotros y que ha quedado completada en el Nuevo Testamento. Su fe era en base a lo que habían recibido, su fe era en tanto que obedecían lo que el Señor había establecido, su fe quedaba depositada en que tenían que llevar a cabo unos sacrificios que representaban, apuntaban, abrían la mente hacia un sacrificio que sí valdría. Pero por eso os digo, vamos a ver en algunos pasajes de aquí mismo, del libro de los Hebreos, como os digo, ya explicados, ya puestos a la luz de la obra de Cristo, habiéndonos sido mostrado que no podía haber ningún sacrificio de estos que se llevaban a cabo en el Antiguo Testamento, que pudiera hacer perfectos, que nos pudiera limpiar. Podríamos citar muchísimos versículos. Por ejemplo, en el capítulo 5, vamos a ir viendo unos cuantos. El primer versículo, cuando nos habla de todo pontífice, todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, dice, es constituido a favor de los hombres en lo que toca para que ofrezca presentes y sacrificios de los pecados. Nos dice que pueda compadecerse, etcétera, etcétera. Y luego, hablando de Cristo, nos dice, el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas
al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo, y aunque era hijo, por lo que padeció en obediencia, consumado, nos está hablando de ese sacrificio, vino a ser causa de eterna salud para todos los que le obedecen. Podemos seguir, por ejemplo, en el capítulo 9, versículo 28. Y aquí ya vemos, que ya nos dice alguna cuestión mucho más clara. Así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez, sin pecado, será visto de los que le esperaban o lo esperan para salud. Una sola vez. Aquí sí que nos habla de un sacrificio diferente. Podemos leer en ese mismo capítulo 9, por ejemplo, versículo 12. No por sangre de machos cabríos ni de cerros. Esta no podía servir. Esta, como os digo, tenía un propósito. Apuntaba a Cristo, a ese Cristo que en el Apocalipsis se nos muestra como ese cordero inmolado, esa imagen misma del cordero. Y por tanto aquí nos dice, el versículo 12, capítulo 9, que esa sangre de los machos cabríos y los becerros, no, esa no es la que nos da la salvación. Más de su propia sangre, una diferencia también básica. Luego veremos que ha cambiado el sacerdocio. En el sacerdocio del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, o aún los sacerdotes que oficiaban, tomaban una víctima que representaba, si así queréis, a aquel por el cual se hacía la expiación, y la mataban, la sacrificaban. Cristo ha sido diferente. El sacrificio de Cristo ha sido de sí mismo. Cristo ejerció de sacerdote, y tanto, pero a la vez también ejerció de sacrificio, de sacrificado, de víctima. Ya es una diferencia que vemos importante en ese sacerdocio, y que nos muestra también en el nuevo sacerdocio establecido qué se nos va a pedir a nosotros. Que sacrifiquemos una víctima ajena. No, en la imagen de Cristo, del nuevo sacerdocio, del sumo pontífice que ahora tenemos, así como el sacrificio fue de sí mismo, también lo es en nosotros. ¿En la manera que lo fue? No. Así como todos los sacrificios anteriores, que aquí nos dice, de sangre de los machos cabríos y de los becerros, no tendrían ningún valor sin el sacrificio de Cristo, habiendo sido cumplido, y ahora lo vamos a ir leyendo, ese sacrificio no se nos va a pedir que nos autoinmolemos, pero sí que haya, sacrificio hemos dicho, implica una cierta manera de muerte, y estamos diciendo que en la imagen de Cristo, nuestro sumo sacerdote, Él se ofrece a sí mismo, también el sacrificio que nosotros podemos ofrecer será de nosotros mismos. Ya no sangriento, el sacrificio de sangre acabó, tenía una función, Cristo la cumplió. Pero sí, en cuanto que hemos visto, por ejemplo, hemos leído aquí en Hebreos, sacrificio de alabanza, sacrificio de hacer bien, sacrificio de comunicar, entendido en cuanto a las necesidades económicas o aún de otro tipo que otros hermanos pudieran tener. Y veremos que hay algún otro que la palabra nos dice. Y eso implicará un sacrificio, el que nosotros somos sacerdotes, pero nosotros somos también los que nos ofrecemos. Como Cristo hizo, a diferencia de lo que había sido establecido en el Antiguo Testamento. El sacerdote tenía una función importante. Él era el que sacrificaba, pero el sacrificado era, como aquí hemos leído, el macho cabrío, el becerro. El que derramaba la sangre no era el propio sacerdote, era un macho cabrío, era un becerro. En Cristo no, Él fue el mismo cordero inmolado. Versículo 12, volviendo, y del capítulo 9, nos dice, por tanto, que no por sangre de machos cabríos ni becerros, mas de su propia sangre, hablándonos de Cristo, entró una sola vez en el santuario. Aquel santuario que había en la tierra, el templo de Jerusalén, también tenía una imagen, tenía una función, pero aquí nos está hablando del santuario no hecho de manos, el santuario celestial, en el cual Cristo se presentó e hizo ofrenda de su sangre, habiendo obtenido eterna redención. Una sola vez, un solo sacrificio para obtener redención eterna. Ya no hará falta ningún otro. El 14, o si queréis leemos el 13, vamos leyendo todo el trozo. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra, rocía de los inmundos, santifica para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte, para que sirváis a Dios vivo? Por tanto, hacía falta
que hubiera derramamiento de sangre. Sí, recordáis también el versículo 22 de este mismo capítulo. Y casi todos purificados según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, era necesario que para que hubiera remisión de pecados hubiera derramamiento de sangre. Pero estamos viendo, y aquí lo hemos visto, que no por la sangre de machos cabríos, no por la sangre de toros o de becerros, sino por la sangre de Cristo ofrecido a sí mismo. El 28 ya lo hemos leído en ese contexto. También Cristo fue ofrecido una vez, fue perfecto. Aquí nos está haciendo esa diferencia a lo largo de todo el libro de Hebreos. Todos los pontífices, por muy buenos que sean, cada año cuando hacen la Pascua, el sacrificio de la Pascua, cada año tienen que ofrecer sacrificios. Es decir, los primeros por sí mismos, ellos son pecadores, ellos no pueden, no tienen capacidad, no tienen autoridad para entrar a ofrecer ese sacrificio, en tanto que pecadores, sino ofrecen el sacrificio por sí mismos. Es decir, eso que están haciendo tiene que implicarles a ellos mismos en cuanto que son pecadores. Y nos hace a lo largo del libro de Hebreos esa distinción. No así en Cristo. Él no tuvo que ofrecer nada por sí mismo. Él no tenía ningún pecado que le manchara. En él no había mancha que impidiera llevar a cabo ninguna tarea espiritual. Cosa que ya os digo, la hace totalmente diferente de cualquier otra persona, de cualquier otro pontífice que hubiera y que pueda haber, porque todos son pecadores, Cristo no. Por tanto, él pudo hacerlo y lo hizo de manera perfecta. Aquí está estableciendo esa diferencia. Los becerros cada año tienen que ser renovados. Ese no es el sacrificio que definitivamente ha podido limpiar al pueblo. El que ha hecho es el de Cristo. Este sí, lo hemos leído en el 12. Una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Y si es eterna, ¿para qué repetirlo? Una sola vez. Y lo repite en el 28. Así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos. La segunda vez será visto de los que esperamos. Y nos podemos incluir en él para salud. Hay una distinción muy clara y una muestra de que todos aquellos sacrificios tenían una razón de ser importante hasta que fuera cumplida. Y Cristo la cumplió. Una vez Cristo la cumplida, ya no tienen razón de ser. ¿A qué viene ahora seguir matando un becerro? El becerro apunta a que tiene que haber un sacrificio que nos limpie para siempre. Mientras ese sacrificio en el punto histórico no había sido llevado a cabo, pues tenía su razón de ser. Cuando ese sacrificio definitivo, hecho una sola vez, porque es perfecto, es suficiente, y lo que es suficiente no hay que añadir nada más. Una vez ha sido llevado a cabo, ¿para qué seguir realizando sacrificios que no agradan además al Señor? Y aquí en el capítulo 10 así nos lo dice. Esos versículos que también conocemos tanto, esos versículos que proceden del Salmo 40, cuando 10:5 dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Y entonces aquí nos muestra la ofrenda de Cristo, Cristo presentándose. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Pero nos dice, sacrificio y presente no quisiste. O como dice el 8, lo junta, sacrificio y presente y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Estaban establecidos, el Señor así lo habían hecho. Lo había mandado al pueblo que lo llevaran a cabo. Pero no era lo que podía agradar al Señor. Todos estos sacrificios anteriores, aquí lo define el versículo 8, no quisiste ni te agradaron. No eran suficientes. No cumplían el propósito definitivo y final. Sí cumplían el propósito temporal de apuntar, de enseñar al pueblo esa necesidad de que era preciso un sacrificio de sangre que les limpiara del pecado, en tanto que no había llegado ese sacrificio definitivo. Pero esos no son los que el Señor, los que Dios puede admitir en ese sentido, es decir, con lo que vayáis haciendo con los becerros, con los corderos, con los machos cabríos, es suficiente. No, no tendría ningún valor, absolutamente ninguno, sin el sacrificio de Cristo. Es en este sentido que dice, no te agradaron, no los quisiste, no les sirven al Señor.
repito, sirven en un contexto temporal antes de la obra de Cristo, pero en sí mismos no tienen ningún valor, sino es en base a que están apuntando al sacrificio de Cristo. Pero por sí mismos el Señor ni los quiere, ni los necesita, ni le gusta. Aquel que sí que la admite, aquel que sí que le gusta, aquel que sí que es eficaz, es el sacrificio de Cristo. Los demás no. Los demás, como os digo, apuntaban. El versículo 18 del versículo 10, donde hay remisión de estos, está hablando de los pecados e iniquidades, no hay más ofrenda por el pecado. Se acabó. Vemos la diferencia. Antes, cada año, cada momento, el sacerdote tenía que ir haciendo ofrendas que por sí mismas no tenían ningún valor, pero que apuntaban a un sacrificio perfecto. Un sacrificio que hemos leído en el versículo 12 del capítulo 9, una sola vez y obtenido eterna redención. Hemos leído que era necesario en el 21, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hemos leído en el 28, una sola vez para botar los pecados de muchos. Y ahora llegamos a esa conclusión aquí en el versículo 18, donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda. Y donde hay remisión de estos, está hablando de pecados y iniquidades en los versículos anteriores, no hay más ofrenda por pecado. Hay remisión. En el versículo 22 del capítulo anterior nos decía que sin derramamiento de sangre no hay remisión, pero ahora ya hay remisión. Y donde hay remisión, no hay más ofrenda. Se acabó la ofrenda, se acabó lo establecido en el antiguo pacto, lo que el Señor había mostrado que era necesario y requería a su pueblo, en tanto que Cristo, Dios humanado, no viniera. Se acabó, ya no tienen razón de ser. Hay revisión, ¿la hay o no la hay? Claro que la hay, y nos dice eterna, y hecha una sola vez. En eso está nuestra confianza. No depende de nosotros, no depende de que yo ofrezca aquí un cordero más o menos santo. Muchas veces el Señor, Isaías 66:3 y luego también en el libro de Malaquías, les recrimina que hacían mal los sacrificios, de que si el que ofrece becerro como si ofreciera perro era para ellos, en ese sentido de sacrificio, era un animal inmundo. Y también nos habla en Malaquías cuando dice, cuando ofrecéis un animal ciego o cojo, ¿le gustaría si lo ofreceréis a vuestro príncipe? Ofrecedle a vuestro príncipe a ver qué os dice. Hacían mal los sacrificios. Aún podríamos, por tanto, temer, quizás yo he presentado aquí un cordero que no era suficientemente adecuado. Ya no hay ese temor. Se acabó. El sacrificio de Cristo es perfecto. Como os digo, eso nos da absoluto descanso. No depende de que ahora yo vaya a hacer ese sacrificio. ¿Se me requiere sacrificio? Sí, ya lo hemos visto. Pero un sacrificio de un sacerdocio distinto. Un sacrificio con un carácter distinto. Podríamos decir, tomando la definición que hemos visto que hace el diccionario, ofrenda, sacrificio, ofrenda a una divinidad, a Dios, decimos nosotros, en señal de homenaje o expiación. Queda claro, concluimos, que no podemos, ni debemos, ni conviene, ni podemos, en el sentido de que sea eficaz, hacer ninguna ofrenda por la expiación, porque ya está hecha. El sacerdocio nuestro no puede ofrecer ninguna ofrenda, ningún sacrificio por expiación, porque solo uno podía hacerlo. Todos los demás, os digo, el libro de Hebreos así lo va remarcando, tenían que hacerlo primero por sí mismos y irlo renovando porque todos son pecadores. Hubo uno, que hemos leído unos cuantos versículos, hizo uno solo, una sola vez, perfecto, eterno, para siempre. Donde hay remisión ya no hay más ofrenda por el pecado. Cesó, ya no hace falta más. No puedo hacer un sacrificio de expiación. No estamos autorizados, ni hay ninguna necesidad, ni tendría ningún valor. El único sacrificio entraría dentro de ese apartado que hemos leído en el capítulo 10. Sacrificio y presente no quisiste. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Cualquier cosa que nosotros pudiéramos hacer quedaría englobado en esa definición delante del Señor. No quisiste, no te ha agradado lo que yo pudiera hacer con un animalillo. Ha habido uno que sí que lo ha hecho y definitivamente no podemos, por tanto, hacer, no debemos, sacrificios expiatorios. La segunda parte nos dice, o en homenaje a Dios. Aquí sí. Aquí sí que en esa parte sí que podemos hacer y debemos hacer, somos de hecho instados a hacerlo, los sacrificios que los cristianos, los hijos de Dios, los sacerdotes asimismo, tenemos tal pontífice, hay un sumo sacerdote, pero
los demás somos hechos reyes y sacerdotes. En esa función, ya que no expiatorio el sacrificio que podamos hacer, sí en cuanto a homenaje a Dios, en cuanto a reconocimiento a Dios, en cuanto a sumisión a Dios, en cuanto a acatamiento a Él, aquí sí que somos llamados a llevarlo a cabo. Ha cambiado el sacerdocio. Si queréis también, el capítulo 7 de Hebreos, estamos mirando un poquito en Hebreos, nos habla de todo esto. Nos habla de que Cristo no cumplía con los cánones estrictos establecidos en el Antiguo Testamento en cuanto al sacerdocio, puesto que no era de la tribu de Leví, no era descendiente de Aarón, no formaba parte del ministerio del sacerdocio aarónico, que es el que había sido establecido, el que llevaba a cabo esos sacrificios, en el que se daban esas contradicciones y esas carencias que aquí describe. Cada año, cada vez, tenía que hacerlo por sí mismo, todo apuntaba hacia allí, pero nos dice, en cambio, Cristo lo asimila a ese personaje del que se nos dice muy poquito en el Antiguo Testamento, a Melquisedec, que nos dice sacerdote del Dios Altísimo, nos habla que recibió el diezmo de parte de Abraham, unos muy poquitos versículos en el Antiguo Testamento, y aquí tomando de ese Melquisedec, del cual también se nos dice, no conocemos ni su linaje, no sabemos de dónde venía, pero que fue el que recibió el diezmo cuando normalmente era al revés, es un sacerdocio distinto, y si es equiparable, será a este al que se puede equiparar. También sabemos que hay un salmo que así lo dice, tú eres sacerdote eterno, hablando del Mesías que tenía que venir, según el orden de Melquisedec, no según el orden levítico. Nos dice aquí, si queréis, por si hay alguna duda, el versículo 12 del capítulo 7, mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. El sacerdocio ha sido mutado, ha sido cambiado. También aquí hay un estudio interesante acerca de lo que tenía que haber hecho el sacerdote en el momento en que Cristo era entregado a la cruz y que no lo hizo. Ese sacerdote que nos dice que ese sumo sacerdote, ese pontífice, que tiene que compadecerse, que tiene que estar con el pueblo y que no supieron hacerlo. Es decir, en ese sentido quedó abrogado también el sacerdocio porque no cumplió en el momento sublime, el que tendría que haber sido el momento culminante del sacerdocio judío-hebraico, fracasó. También por eso queda abrogado. Pero queda abrogado porque ha habido un sacrificio superior, porque aquel sacerdocio estaba limitado en el tiempo, aquel sacerdocio estaba hecho a base de sacrificios, de holocaustos, que al Señor ni le agradaban ni los quería, que tenían el tiempo contado hasta que se diera el sacrificio, que al Señor sí le agradó y sí le convino, sí aceptó. Mudado el sacerdocio, ya no estamos en el sacerdocio levítico, ha prescrito, estamos en el sacerdocio, si queréis, equiparable a Melquisedec, estamos en el sacerdocio del Nuevo Testamento. Tenemos un nuevo sumo sacerdote, que es Cristo. Este sí, comparándolo con aquellos que eran limitados y que eran pecadores, sí nos dice que Él es perfecto, que Él lo ha hecho todo siguiendo esos cánones y que no necesitaba ni ofrecerse para Él, que Él sí es capaz de entendernos a nosotros, cosa que los sumos sacerdotes del momento no supieron hacer de Él ni compadecerse, como tendrían que haber hecho cuando Él era llevado injustamente a la cruz. Nos dice que ahora tenemos tal sacerdote, tal sumo pontífice, aquel que nos convenía, nos dice, ahora lo tenemos. Pero como os digo, no perdamos entonces de vista que un sumo sacerdote implica que quizás también hay otros sacerdotes, y no perdamos de vista que claramente la palabra nos lo dice. Somos hechos reyes y sacerdotes. Nos lo dice en Pedro, nos lo dice en Apocalipsis. Somos hechos sacerdotes. Vamos concluyendo ya. Estamos viendo que el sacerdote es inseparable del sacrificio. Estamos viendo que un sacrificio puede ser o expiatorio o de homenaje. El expiatorio ha sido cumplido, ha sido llevado a cabo, ya no existe el sacerdocio aquel que tenía especialmente esa función y que al hacerse el sacrificio definitivo ha prescrito. Por tanto, nos queda ahora el sacerdocio, el sacrificio de homenaje a nuestro Dios.
A este somos llamados. Un sacerdocio que, a imagen del sumo sacerdote, implica el sacrificio de uno mismo y no de una víctima externa. E implicará, y os digo, con ello ya iremos concluyendo, y con esto es quizás la parte, todo lo demás, si queréis, era ponerlo un poco en contexto. Lo que nos podemos quedar es esa parte que ahora comentamos. Tenemos que ofrecer sacrificio a nuestro Dios. Somos sacerdotes y a la vez somos víctimas. ¿De expiatorias? No, ya no, ha prescrito, no hace falta. Pero sí, en cuanto a que un sacrificio de homenaje, que os digo, busquemos entonces lo que pueda estar contenido en esta palabra homenaje. Os he citado algunas: el acatamiento, la sumisión, la adoración. Es uno de los sacrificios que explícitamente se nos dice que debemos hacer, el sacrificio de alabanza. Somos sacerdotes que tenemos que ofrecer sacrificios. Somos sacerdotes de un nuevo sacerdocio que no tiene que ver, que nos quede claro, no estamos hablando ahora ni de ofrecer sacrificios al estilo de la misa que pretende, presenta, que repite el sacrificio de Cristo. A la luz de lo que estamos leyendo en Hebreos, vemos que cae por su propio pie. ¿Para qué repetir un sacrificio que ya es suficiente, que ha sido útil y definitivo para una sola vez? Nos ha hecho perfectos para siempre. Usa palabras como eternamente. Usa palabras diciendo que cuando ya hay remisión, ¿para qué hacer otra ofrenda? No en este sentido, no en el sentido del Antiguo Testamento. Aquí, que no haya esa duda, cuando pensemos en sacerdocio, no son estos los modelos a seguir. No hay razón. Pero sí, la entrega del propio Señor. Este sí que es un ejemplo a seguir. Y este es ahora nuestro sumo sacerdote. Volvemos a leer un poquito y luego veremos unos versículos más, como digo, ya voy concluyendo. Hemos leído versículos 15 y 16 del capítulo 13. Nos dice que salgamos fuera del real, allí es donde Cristo fue crucificado. No tenemos ciudad permanente, eso también nos cuesta. Nos gusta vivir aquí de manera permanente, no con la visión de que vamos hacia allí, de que peregrinamos, de buscamos la porvenir, la ciudad porvenir. Y luego nos dice, así que ofrezcamos por medio de él a Dios. Hay un mediador, hay un intermediario, aquí sí, uno único, es Cristo. Dice, ofrezcamos por medio de él a Dios siempre. Nos dice la manera, por medio de él. Esa es la manera. ¿A quién? A Dios, indiscutiblemente. ¿Cuándo? Siempre. ¿Y qué hay que ofrecer? Pues el sacrificio de alabanza, que nos describe aquí. Fruto de labios que confiesen a su nombre. Es un sacrificio. Me estoy matando, en el sentido de negarme a mí mismo. Estoy dejando de lado, inutilizando a mi yo, a aquel que quiere imponerse y que no le gusta estar sujeto a mi propio ser, que aquí nos dice que debe quedar de lado para que pueda haber un fruto de labios que confiesen el nombre. Entonces será un sacrificio. Si no, como os digo, si no hay esa negación de uno mismo, aquí estaría ese matar, ese sentido del sacrificio, poco puede haber, poco puede ser reconocido como tal sacrificio. Sacrificio que, os repito, no es la tercera acepción del diccionario cuando dice hacer un esfuerzo, hacer algo que quizás nos cueste en pro, esperando algo que sea superior. No, no es este. No es esta definición. Nos dice, luego, en el versículo 16, de hacer bien y de la comunicación no os olvidéis. ¿Y cómo nos define? Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Es decir, aquí ya nos ha citado 3 sacrificios. El de alabanza, es decir, nos lo concreta, fruto de labios que confiesen a su nombre. El de hacer bien, ese quizás sería más amplio, más global. Y el de la comunicación, que por el contexto y por otras cartas que el propio Pablo escribiría, sabemos que significa rascarse al bolsillo, por ejemplo. Es decir, sustentar todas las necesidades espirituales que convengan, que serán desde las de la iglesia local, el mantenimiento del propio local y de lo que convenga, ¿por qué no?, hasta aquellas que sean ayudar a sociedades bíblicas fieles o tareas fieles también. Hay que discernir, no voy a decir que aquí todo sea bueno, pero aquellas que promuevan la palabra, que evangelicen
sustentar a un hermano en un momento de necesidad. Todo esto está dentro de esta comunicación. Si recordáis también, el propio Pablo en Corintios, creo que es en primera, si no es en segunda, cuando habla de los macedonios, precisamente las iglesias en Macedonia, filipenses sobre todo, y también los tesalonicenses, habían sido los que en algún momento más se habían destacado en esa función de sustentar a Pablo. Cuando Pablo había tenido necesidades materiales, los que más, digamos, se habían comprometido eran las iglesias de Macedonia, os digo, tanto Filipos como Tesalónica. Y él lo reconoce y les dice, y aquí está también la cuestión, dice que dieron económicamente, pero dice porque primero se dieron a sí mismos. Y aquí está también la pauta. Aquí podemos ver el porqué de ese sacrificio. Cuando damos, si es porque nos sobra, porque sí, o porque hay que cubrir el expediente, tampoco nos va a servir. Recordad también al Señor que Él ve el corazón y Él conoce. Y delante de aquellos que incluso hacían ostentación de lo que daban, el Señor dice, y esta viuda es la que más ha dado. Él sabía lo que había, porque seguramente había en ese corazón de la viuda lo mismo que hubo en el corazón de los hermanos macedonios. Se dieron primeramente a sí mismos. Cuando nos damos nosotros, quizás no es el más fácil o es más consecuente poder dar también de lo nuestro. Si no nos damos nosotros previamente, a lo mejor no queda más que en un aspecto que no diré que sea malo o innecesario, seguramente será bueno, pero no podremos quizás catalogar como ese sacrificio que el Señor nos plantea. Hay otro sacrificio, unos versículos de los que nos hemos compartido también muchas veces, en Romanos 12, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Nuestros cuerpos, el cuerpo es el instrumento útil de todo ser humano. Sabemos que no es solo el cuerpo, eso es lo que se ve, es lo que nos permite relacionarnos, es lo que asimilamos. ¿Quién es tal persona? Es esta, y pensamos en su corporeidad, en el cuerpo, que es lo que vemos, pero sabemos que estamos formados además de alma y espíritu. El cuerpo es el instrumento, es lo que nos permite contactar respecto de los demás cuerpos. En nuestra limitación corporal es lo que vemos. Nuestros ojos corporales no ven más que el cuerpo, no podemos percibir ni el alma ni el espíritu, al menos con nuestros ojos así. Si podemos intuir o percibir en cierta manera en cuanto a la conducta, en cuanto a lo que mueve a aquel hermano, a aquella persona. El cuerpo es, por tanto, un instrumento, es lo que con él ejecutamos, con él llevamos a cabo las tareas, las funciones, todo lo que nos tenemos que hacer. El ser humano necesita de la corporeidad del cuerpo para llevar a cabo lo que sea. No podemos hacer materialmente nada sin el cuerpo. Aquí en Romanos 12 nos dice, por tanto, que lo presentemos en sacrificio vivo. Que si queréis es una paradoja. Estamos diciendo que el sacrificio implica muerte, nos dice sacrificio vivo. Es una paradoja, pero que nos orienta también en lo que estamos diciendo. Hay una muerte en cuanto que me tengo que negar, en cuanto que si sacrifico mi cuerpo querrá decir que no hago con él lo que a mí me gusta, sin más, sino que lo estoy negando, para que, aun siguiendo vivo, según los parámetros que conocemos de muerte y de vida, esté entregado, sirva como sacrificio. Por tanto, aquí tenemos otro sacrificio, al cual somos llamados, al cual tenemos que llevar a cabo en ese nuevo sacerdocio del Nuevo Testamento, del cual formamos parte, y del que tenemos un sumo sacerdote que nos es ejemplo, hasta el punto que el sacrificio del Señor es comparado con ese sacrificio de darnos y de dar, que os decía. Hay dos versículos que también podemos comparar. Uno está en Efesios 5. Efesios 5. Creo que he apuntado mal. No, sí que es este, sí. Efesios 5:2. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Nos dice que hay que hacer, andad en amor. Nos pone ese ejemplo, como os digo, no puede ser de otra manera. No nos sirve el ejemplo del antiguo sacerdocio, pero sí el del sumo sacerdote actual, que es Cristo. Como también Cristo nos amó.
y nos pone hasta qué punto y cómo plasmó esto. Se entregó a sí mismo por nosotros. Y cómo describe ese entregarse a sí mismo, dice: ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Y como os decía, esa misma expresión, en olor suave, la encontramos en Filipenses, capítulo 4, versículo 18, cuando habla de algo que nos parecería que, según como lo hagamos, sí que puede ser algo meramente material y sin trascendencia, pero cuando lo hacemos, como Pablo describía, habiéndose entregado primero ellos, tiene ese valor, ese olor de suavidad también. De Cristo hemos leído: ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. 4:18 de Filipenses dice, hablando de este sacrificio, de esa colecta, de ese preocuparse aún por lo material, por el sustento suyo, que habían hecho los hermanos, dicen: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. ¿Y cómo lo define? Olor de suavidad, sacrificio acepto, agradable a Dios. Palabras muy parecidas a las usadas cuando nos describe el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo en olor suave delante de Dios. Esos hermanos habían hecho un acto que aquí también es definido como olor de suavidad, sacrificio acepto, agradable a Dios. Es decir, nuestros sacrificios, si son hechos adecuadamente, fijaos cómo son descritos aquí, como un olor suave, como aquello que es agradable al Señor y que por tanto Él lo acepta. Sacrificio acepto, agradable al Señor. Nada más, hermanos. En definitiva, la idea que os quería dejar era esta. Formamos parte de un sacerdocio que no tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, el sacerdocio que quizás nos viene más a la mente, el sacerdocio levítico. Este tuvo su función de hacer sacrificios expiatorios que no tenían ningún valor en sí, pero que apuntaban al único sacrificio, que sí que fue expiatorio, que fue el de Cristo. Habiendo sido cumplido esto, queda abolido el sacerdocio antiguo. El antiguo, la palabra Hebreos, nos muestra que hay un nuevo sacerdocio, que Cristo es el nuevo sumo pontífice de ese sacerdocio. Un sacerdocio en el que ya no hacen falta sacrificios cruentos en cuanto a la sangre, pero sí sacrificios en cuanto a la negación de uno mismo, en cuanto a la ofrenda. Sacrificios, un nuevo sacerdocio en el que, a diferencia del antiguo, no es una víctima externa, sino que es de sí mismo, del mismo sacerdote, el que se ofrece. Y hemos visto que somos llamados, por tanto, a tener esos sacrificios de nuestra parte, de alabar a Dios, de comunicar, como se dice aquí, de hacer bien, de preocuparnos por los demás. Solo con de hacer bien, si quisiéramos profundizar, quisiéramos completar, ¿cuánto podríamos decir, verdad? ¿Cuánto englobaría aquí el sacrificio de hacer bien? Y a eso somos llamados. Nos decía, quizás esta es la conclusión. No olvidemos que somos hechos reyes y sacerdotes. Podemos leer un último versículo que encontramos en la carta de Pedro, perdonad, que busque la cita exacta, que mi memoria a veces falla. 1 Pedro 2:5. Nos dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificadas una casa espiritual, otra imagen dada a la Iglesia, y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Si, como el Señor decía que los sacrificios de los becerros y de los machos cabríos no le habían gustado, no tenían valor, podríamos decir lo mismo: mi sacrificio, en tanto a que hago bien, por así decir, en sí mismo no tiene ningún valor. ¿Cómo pueden resultar agradables al Señor? Por Jesucristo. ¿Cómo podían ser aceptos hasta que Cristo no había llegado los sacrificios que el sumo pontífice cada año hacía? Porque había el sacrificio de Cristo y a través de este, como aquel afrontaba el sacrificio de Cristo, podían ser admitidos por el Señor. ¿Cómo pueden ser agradables mis sacrificios? Mi hacer bien, mi colaborar en el sustento de la Iglesia, ¿qué valor tiene esto delante del Señor? ¿Os acordáis también cuando en Ageo nos dice que el pueblo, cuando rehizo el templo, algunos, los más ancianos, recordaban el esplendor del antiguo templo? Dice, unos reían, otros lloraban. Los más nuevos
quizás estaban muy gozosos de ver aquello. Los que tenían en mente lo que había sido el antiguo templo no estaban tan contentos, veían que la cosa había menguado. Y el Señor, a través de Ageo, les dice: no es mi oro. Es decir, no os preocupéis si aquí está poco cuidado, tiene poco detalle y es poco rico. No es mi oro, no es el oro lo que yo quiero. No necesito en ese sentido. ¿Qué puede hacer mis 4 euros que yo ponga respecto al Señor? ¿Tienen valor en sí mismo? Ninguno. El hacer bien, muy limitado lo que yo puedo hacer. ¿Cómo lo puede hacer aceptable al Señor? ¿Qué puede hacer que sea aceptable? Lo que aquí nos dice: agradables a Dios por Jesucristo. ¿Qué valor tenía el pobre becerro, el pobre macho cabrío que era muerto allí? Ninguno. ¿Por qué era aceptable por el Señor? Por Cristo, el sacrificio de Cristo. Lo mismo ahora. ¿Qué valor puede tener lo que yo haga en sí, intrínsecamente? Ninguno. ¿Por qué es aceptable y agradable al Señor? Por Cristo. Por tanto, y como os decía, concluimos con ello, con esta lectura otra vez de ese versículo 5 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Nos dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual, y esa parte que es la que nos concierne en lo que tocamos hoy. Y un sacerdocio santo. Santo significa apartado, significa purificado. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios. ¿Qué tipo de sacrificios? ¿Cruentos como los de antes? No. Sacrificios espirituales. ¿Cómo serán estos sacrificios? ¿O cómo pueden y deben ser agradables a Dios? Por Jesucristo. Gracias a Él, porque Él hizo el sacrificio eterno, aquel que da razón de ser a todos los demás que podamos hacer, aquel que culminó todo lo que había sido un sacerdocio antiguo, lo abrogó, es decir, lo finiquitó y estableció uno nuevo en el que ahora, también a imagen de Él, nosotros nos entregamos a nosotros mismos como sacerdotes espiritualmente, esperando serle agradables, sabiendo que eso solo será a través del sacrificio de Cristo. No es poco lo que tenemos, no es una cosa sin importancia. Somos sacerdotes para ofrecer sacrificios delante del Dios Altísimo. Es una tarea que tiene su peso, su importancia, su valor, y que debemos también reconocer y agradecer a nuestro Dios, y siendo lo que somos, nos permite hacerlo.